Oremos. Te agradecemos, bendito Padre, por la oportunidad que nos has regalado durante esta semana de poder conocer un poco más sobre el santuario, sobre tu obra redentora en favor del ser humano. Gracias porque durante todas estas madrugadas hemos podido hacer este recorrido maravilloso para poder aprender un poco más de esa labor. Permítenos, Señora, acercarnos confiadamente a tu trono con el poder del Espíritu Santo, con tu sangre maravillosa derramada en la cruz del Calvario. Permítenos, Señor, entrar a este lugar para aprender sobre las maravillas de tu amor. Acompáñanos, Señor, bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entramos finalmente al último compartimento del santuario. Entramos al lugar santísimo. El lugar santísimo en hebreo, Kodesh HaKadosh, Kodashim. Kodesh HaKodashim. Era donde se presentaba el Arca de la Alianza, conocida también como el Arca del Pacto o Arca del Convenio, y donde se custodiaban las reliquias del Éxodo, es decir, las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná escondido. En este lugar estaban este mueble especial que tenía dentro las, las tablas de la ley, la vara de Aarón y un recipiente con maná. Tenía una tapa, este mueble era una caja, tenía una tapa especial que se llamaba propiciatorio. En esa tapa había la imagen labrada de dos querubines que se inclinaban mirando hacia adentro del arca. Ahí se manifestaba la presencia de Dios, la Shekinah. Ahí se manifestaba el poder de Dios en una forma velada, obviamente, como Dios siempre había hecho delante del ser humano para no destruirlo. Este era el lugar más interno del santuario. A este lugar solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote para hacer expiación por el pecado. Entonces dice, del otro lado del velo estaba la parte más sagrada del tabernáculo, el lugar santísimo. Solo había un mueble en esa pequeña habitación, el arca de la alianza, también llamada arca del testimonio. Encima había dos ángeles dorados mirando hacia abajo, desde ambos lados del arca, con las alas extendidas sobre la caja sagrada. Aquí está la narración que hace Hebreos 9:3. Nosotros podemos leerla en nuestros hogares. Ahí está la narración que hace el apóstol Pablo. Dentro del arca estaban las dos tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos. La ley nos muestra la voluntad de Dios y nos ayuda a darnos cuenta de cuánto la necesitamos. En el Salmos 19, 7 y 8 leemos, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Es importante destacar que dentro de la obra sagrada, la obra santa que Jesús hace en el lugar santísimo, está presente la ley, está presente la ley. Nosotros no podemos desligar la ley de la obra sumo sacerdotal de Jesús. Nosotros no podemos desligar la ley de incluso nuestra responsabilidad delante del Señor. La ley está presente en todos los aspectos. La ley está presente en cada uno de los procesos que hace Jesús en el santuario, porque la ley determina las consecuencias de la desobediencia y todo lo que hace Jesús en pro de la salvación del ser humano es a causa de la desobediencia a la ley. Y la ley es el fundamento del trono de Dios. Entonces ahí está presente la ley, ahí está presente la obra
que el Señor está haciendo en favor del ser humano. La ley hace parte de eso. Y obviamente el sábado hace parte de la ley. Hay personas que dicen, no, es que la ley fue abolida con la muerte de Cristo. Obviamente que no es real. No vamos a ahondar en este tema. Pero, pero es fundamental entender que la ley de Dios, su carácter, sigue estando vigente. Todavía sigue siendo pecado mentir, matar, robar. Sigue siendo pecado. Nosotros lo tenemos claro y la gran mayoría de los cristianos a nivel mundial tienen claro que eso sigue vigente, igual que el sábado. Entonces, ahí está la ley mostrándonos dentro del proceso de la salvación, dentro del proceso de la purificación del santuario, está la ley. Sin ley, no hubiese necesidad de todo este proceso. No hubiese sido necesario que Jesús hubiese muerto. Si la ley se quita, no hubiese sido necesario demandar la vida del Hijo de Dios para salvar al pecador, porque sencillamente yo quito la ley y, y- y quito las consecuencias, quito eh, las exigencias del carácter de Dios. Entonces ahí está la ley presente para que nosotros nos demos cuenta lo importante y fundamental que hace parte del proceso de salvación del ser humano. El ministerio de Jesús en el santuario celestial nos da sabiduría para ver por qué la humanidad necesita una ley fundamental que nos diga lo que está bien y lo que está mal, que nos diga cómo debemos vivir. Una vez que hemos aceptado a Jesús como Salvador personal, una vez que hemos aceptado su ministerio, una vez que hemos aceptado su sangre, ahora somos limpiados por su sangre y somos una nueva criatura. El ser una nueva criatura no nos da libertad de pecar, no nos da libertad de vivir como sea. El ser una nueva criatura nos hace más conscientes de aquellas cosas que llevaron a Jesús a la cruz. La violación a la ley. También dentro del arca había una olla de maná, la comida que Dios hizo llover desde el cielo para alimentar a los israelitas en el desierto. Este es un recordatorio de cómo Dios promete cuidarnos incluso cuando nuestras situaciones parecen imposibles. En la Biblia nosotros vamos a encontrar que Dios da el maná para sostener a su pueblo, para que su pueblo tuviera alimento, para que su pueblo tuviera el sustento diario. ¿Sí? Y en la Biblia vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que Dios da el maná. ¿Sí? En Éxodo 16 muestra que Dios quería probar también a su pueblo a través de este maná. Todos los días caía normal, menos el sábado. Noten que estamos hablando de 4 capítulos antes de Éxodo 20, donde supuestamente Dios da el sábado. No, ya el sábado existía, ya era un proceso que se hacía normalmente en el pueblo de Israel desde la creación. Pero el pueblo tuvo la interrupción de la obediencia a Dios en su cautiverio en Egipto. Y el Señor permite que al salir ellos nuevamente retomen la práctica de obedecer a Dios a través de su día santo. Y se lo dejó expresado ahí con el maná. El maná caía todos los días, menos el día de reposo. Tenían que hacer una preparación especial el día antes del día de reposo. O sea, en el día en que estamos hoy, día de la preparación. En el día de la preparación se cocinaban los alimentos, en el día de la preparación se arreglaban las cosas y todo, para que en el día sábado no salieran a recoger, sino que ya habían hecho provisión de su alimento el día anterior. Nosotros necesitamos entender estas cosas. Nosotros necesitamos todavía aplicarla a nuestra vida. ¿Cómo hacemos para honrar a Dios? ¿Cómo hacemos para agradarlo? Y evitar estar haciendo cosas que no debemos el día sábado, sino que tener nuestra mente, nuestros sentidos, nuestra adoración concentrada en nuestro Salvador. Un elemento más dentro del arca fue la vara de Aarón,
que floreció milagrosamente cuando las tribus cuestionaron a quienes habían escogido Dios para servir como sacerdotes. Y Dios dio una respuesta muy clara. Esta historia es bien interesante porque nos muestra que Dios respalda a sus escogidos. Dios respalda a sus hijos. Dios respalda a aquellos que han colocado su corazón al servicio de Él. Dios no los desampara. Dios no los abandona. Dios no los deja a un lado. Dios no permite que sean humillados. Si nosotros entendemos que el Señor siempre está ahí para respaldar sus decisiones y nosotros simplemente somos instrumentos. Ahí en número 17 vamos a encontrar esta historia. Parte del pueblo se quejó que por qué Moisés, que por qué Aarón. Entonces el Señor manda a Moisés para que traiga cada príncipe del pueblo, cada representante del pueblo, trajera una vara. Y la vara que reverdeciera puesta delante de la presencia del Señor. Eso iba a ser la muestra clara de que el Señor eh, había escogido. Y la vara que reverdeció fue la vara de Aarón. El Señor dio la confirmación de lo que ya él había dicho. Triste que como seres humanos cuestionemos lo que Dios ha dicho. Y el cristianismo a nivel histórico ha cuestionado lo que Dios ha dicho. Nosotros no debemos cuestionar las decisiones de Dios. No debemos cuestionar la escogencia de Dios, lo que Dios ha escogido, sino que debemos colocarnos siempre ante su presencia para, para aceptar su voluntad. Somos buenos pidiéndole al Señor cosas, pero qué bonito sería acercarnos ante el Señor a solicitarle que se haga su voluntad en nuestra vida y que nosotros vamos a aceptar esa voluntad. Ahora, podríamos también utilizar esta historia para hablar de nosotros mismos, cómo Dios ha hecho un reverdecer en nuestra vida cuando conocimos al Señor, cuando encontramos su palabra, cuando escuchamos la obra del Señor. Es más, cuando venimos y conocemos esto, la historia del santuario, cuando conocemos la obra de Jesús en el santuario celestial, cuando sabemos lo que Él está haciendo por nosotros, reverdece nuestra vida, reverdece nuestra mente, nuestro corazón, comienza a fluir de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestro corazón, una renovación, dándonos cuenta la obra que Dios ha hecho, la obra que Él sigue haciendo. Todas estas cosas maravillosas del santuario nos hacen a nosotros reverdecer, nos permiten a nosotros darnos cuenta todo lo que Dios ha hecho en favor nuestro. La vara de Aarón que reverdeció. Dios prometió que el arca del pacto estaría donde estaría su presencia, y de allí me declararé a ti, le dijo Dios a Moisés, y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, según Éxodo 25, 22. Este lugar era el lugar donde Dios manifestaba su voluntad, el lugar santísimo, el propiciatorio, donde se manifestaba la gloria de Jehová, era el lugar donde Dios declaraba su voluntad. Era el lugar donde Dios le hablaba a su pueblo, donde Dios le hablaba a sus hijos. Y hoy nosotros, como dice el apóstol Pablo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Gracias a los méritos de Cristo, nosotros podemos ir y tener un encuentro cara a cara con nuestro Dios, pero necesitamos tener un espacio especial de tiempo, temprano, en la madrugada, antes de que salga el sol, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo.
para encontrarnos con el Señor, para tener nuestro lugar santísimo, para tener nuestro espacio de encuentro con nuestro Creador. Ahora llegamos al punto eh, interesante de la profecía. Alguien que por favor pueda leer este texto. ¿Qué dice? Daniel La Y palabra del 8:14. Señor dice, Daniel 8:14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué nos dice esto? Cualquiera que pueda abrir su micrófono y nos pueda acompañar. ¿Qué nos dice este texto con respecto a lo que estamos hablando? A lo que estamos hablando del lugar santísimo. ¿Qué relación tiene este texto con lo que estamos hablando? todos en completo silencio. Sí, mi hermano Jorge. Bueno, No, Cuando esto, pasó el Señor, sí, sí, Calcita. Ana, hermana Ana, adelante. pues he entendido que es cuando el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo. Ya se habían acabado como todos los sacrificios de animales y ya entonces era el Señor intercediendo por todos nosotros, el mismo Jesús. Ok, hermano David. Sí, señor, buen Gracias, día. hermana Ana. Gracias, hermana Ana. Adelante, hermano David. Bueno, digamos que todo lo que se hacía en el santuario, que era una representación de la vida y ministerio de Cristo, eh, tenían una razón de ser. Y esa razón de ser se encontraba en el lugar santísimo. El arca era la figura central de todo el santuario, porque allí estaba contenida la ley que había sido quebrantada. ¿Por qué tenía que morir el cordero? Porque se había quebrantado la ley. Y digamos que este lugar era la representación de lo que Dios haría finalmente con el pueblo. En el atrio, la muerte de Cristo brindaba justicia, es decir, el pecador es justificado. En el lugar santo, el pecador arrepentido que aceptaba la sangre de Cristo y entregaba su vida en el lavacro, en el bautismo, ahora ha entrado en una vida de santificación y vivía una vida en el proceso de la santidad. Pero finalmente Dios quiere expiar, quiere limpiar, arrancar el pecado, sacarlo de la vida del creyente, pero también quitarlo del registro del cielo. Y por esta razón eh, es que debía haber un día de purificación. O sea que en el lugar santísimo somos limpiados, purificados, como dice Daniel en el capítulo 12, emblanquecidos. Y esto se lograba solamente por la obra de la sangre de la expiación que Cristo ofreció en la cruz del Calvario. Entonces, ese día de purificación que se hacía una vez al año es en el día en que hoy estamos, en el día antitípico, y es la razón de ser del pueblo de Dios. O sea, si nosotros solamente creemos que Cristo murió, nos quedamos allá en el atrio. Que Cristo nos da con su Espíritu Santo una vida de santificación, nos quedamos en el lugar santo. Pero el pueblo de Dios debe mirar la obra redentora final que Cristo está realizando y hacer que el mundo entero mire hacia donde está Cristo en este momento
realizando la obra final y máxima de su ministerio y de su vida. Amén. Gracias, hermano David. Esta profecía, eh, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, es encantadora, es espectacular. Nos muestra un proceso, pero incluye ese proceso dentro de la obra que el hermano David nos estaba comentando. Incluye el proceso dentro del el plan de salvación para, para limpiar completamente el santuario de todos los pecados que eran introducidos. Hemos hablado durante esta semana que habían dos procesos. El primer proceso, un proceso diario, ¿sí? Que el pecador iba, llevaba su corderito, era sacrificado el cordero, esa sangre entraba al santuario, todos los días iba entrando sangre al santuario, sangre al santuario, sangre al santuario. Pero Dios estableció un día al año para hacer el proceso de purificación, la limpieza del santuario, ¿sí? Eso apuntaba directamente al momento en donde iniciaba el juicio para finalmente limpiar el verdadero tabernáculo. Y a través de esta profecía, pues nosotros conocemos la secuencia de tiempo que nos lleva hasta 1844. 1844, el inicio del juicio, del momento en donde nuestro Señor Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Comienza el proceso de limpieza, de purificación del santuario. Y nos ayuda a nosotros a entender que estamos en un momento clave, un momento cumbre, estamos en un momento solemne. No es un momento para andar festejando, no es un momento para andar haciendo cualquier otra cosa. Es un momento para consagrarnos al Señor, porque en este momento está siendo purificado el santuario celestial. Nuestro Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote, que entró a la magnificencia de los cielos como nuestro sumo sacerdote, como nuestro representante, está ya intercediendo por nosotros. Está en este momento en el proceso de la purificación del santuario celestial. Y eso obviamente implica que nosotros nos acercamos a Él, confesamos nuestros pecados, esos pecados son remitidos al santuario para ser purificados. Ahora nosotros tenemos una ventaja y responsabilidad. Alguien que por favor lea este texto. Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Y nosotros como adventistas podemos decir amén. Porque el Señor no nos dejó en tinieblas con respecto a este asunto. El Señor no nos dejó sin la brújula. Nos dejó una guía para que podamos ampliar el conocimiento de la palabra del Señor. Elena de White lo dijo, si, si el pueblo hubiese estudiado la palabra de Dios como debía ser, si se hubiese acercado con corazón contrito y humillado a estudiar la Biblia con la dirección del Espíritu Santo, no hubiese sido necesario los libros del Espíritu de Profecía. ¿Por qué? Porque el Señor hubiese permitido que a sus hijos conectados con Él, que a sus hijos que le buscaban en oración, que a sus hijos que estaban eh, ávidos de la palabra del Señor, Dios los hubiese dirigido para encontrar las verdades necesarias para entender la palabra, para entender el mensaje. Pero como su pueblo no se interesa en el estudio de la palabra del Señor profundamente, entonces el Señor tomó la decisión de
revelar este mensaje. Primero había escogido una persona, esa persona no quiso, después escogió otra persona, esa persona tampoco quiso, por miedo. Luego escogió a esta mujer para mostrarnos el mensaje final, lo que debemos alimentarnos al último tiempo y prepararnos para la Canaán celestial, prepararnos para la tierra nueva, prepararnos, como decía el hermano David, para llevar al mundo entero este mensaje, para que el mundo entero conozca. Ojo, no para el que el mundo entero conozca que los adventistas tienen a Elena de White. Ese no es el sentido. Para que el mundo entero conozca la obra de Cristo, para que el mundo entero conozca que el amado Salvador ha hecho una labor majestuosa para salvarnos a todos, para salvar a todo aquel que crea, que confíe en el Señor. Y nosotros con esta luz maravillosa que Dios nos ha regalado, podemos exaltar a Cristo Jesús. Lastimosamente muchas veces en nuestras iglesias, en nuestros grupos, exaltamos más la obra de Elena de White y oscurecemos la obra de Cristo. La sierva del Señor es un instrumento para ir a Jesús. La obra que el Señor hizo a través de ella es para exaltar la obra de Cristo. Y es un grande privilegio para nosotros poder estudiar los libros del Espíritu de Profecía, poder comprender más el santuario y muchos otros temas a través de la revelación que el Señor hizo en la pluma inspirada. El Señor nos ha dejado un grande privilegio, pero también una grande responsabilidad de poder cavar profundamente en el conocimiento de la palabra del Señor, utilizando la herramienta que Él dejó, la sierva del Señor, para poder estudiar y comprender mejor el plan de la salvación. Cada uno de nosotros somos llamados hoy, 19 de abril del 2024, para que nos acerquemos a la palabra de Dios, para que nuestro corazón contrito y humillado vaya ante la presencia del Señor, para recibir la bendición, para recibir la unción del Espíritu Santo, para poder conocer más la obra que está haciendo Jesús y que saben algo, muy pronto va a terminar. Muy pronto va a acabar esa obra. Muy pronto se cerrarán los libros, se cerrará el proceso. Jesús se quitará sus vestiduras somos sacerdotales y se colocará las vestiduras de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vendrá a esta tierra a buscar a sus hijos. Vendrá a esta tierra para rescatar a sus hijos e ir al otro proceso dentro del santuario. Qué interesante sería que como hijos de Dios pudiéramos ahondar más en el conocimiento de su palabra, más en estos temas, para poder ir y enseñar a otros el plan de salvación. No para ir a criticar, no para ir a maltratar la espiritualidad de otros, sino para ser un instrumento del Señor, para llevar a otros a una experiencia de salvación, del conocimiento de la palabra del Señor, del conocimiento de la obra de Cristo en el santuario celestial y que muy pronto ha de volver a esta tierra para buscar a sus hijos. Gloria sea al Señor que nos llamó a nosotros para poder tener este conocimiento maravilloso y ser instrumentos de bendición. Quiero invitarles para que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude cada día a ahondar más, a, 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 a meter más la pala profundamente en el estudio de la palabra del Señor y tener una experiencia de salvación para poder ser instrumentos y llevar a otros también esa experiencia de salvación. Oremos. Nuestro querido Dios, gracias, Padre. No hay otra palabra sino gracias.
Gracias por la obra que has hecho para nuestra salvación. Gracias, Señor, porque lo entregaste todo. Entregaste todo, Señor, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ayúdanos, Señor, a entrar confiadamente a tu presencia, a recibir la unción de tu Santo Espíritu, para tener mucho más conocimiento de tu palabra y ser instrumentos de bendición, para que otras personas puedan acercarse también a ti, para que otras personas puedan ver esa obra maravillosa que estás haciendo en el reino de los cielos, en el lugar santísimo para salvarnos. Y que podamos ser conscientes, Señor, de que muy pronto ha de volver a esta tierra para rescatarnos. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de ti cada día. Y cuando tú aparezcas en las nubes de los cielos, cuando veamos las señales, cuando veamos, Señor, la manifestación de tus promesas, poder levantar nuestros brazos al cielo y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria sea a ti por ese plan maravilloso de salvación y porque nos diste sabiduría para entenderlo y que lo seguiremos estudiando por toda la eternidad. Quédate con nosotros, Señor, en este día de preparación. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Amén. Amén. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Amén, amén. Gracias. Amén. Gracias, pastor. Amén. Bueno. Amén. Muchas gracias, Pastor José. Dios los siga bendiciendo.